Bien, hermanos, estamos desarrollando el tema de los galardones y estábamos viendo la recompensa que hay para a todos aquellos que esperamos la venida de Cristo. Porque eso implica para Dios, o sea, que estamos en la expectativa espiritual y estamos en la mirada correcta hacia el cielo y no en las circunstancias que todos tenemos. Muchas veces creemos que las circunstancias difíciles son propias, son solo de nosotros. Todos, no hay aquí. Si yo le digo a usted, levante su mano, el que no tiene problemas, yo creo que nadie la va a levantar. Nadie. Nadie, porque todos tenemos problemas. La actitud y la forma como luchamos sí es la que hace la diferencia. Entonces, cuando nuestra mirada está puesta en los cielos, esperando el rescate, como también se le llama en la Biblia, entonces nos hace vivir confiados y tranquilos de que Dios tiene el control, de que en cualquier momento esto va a terminar, porque va a terminar, mi hermano. Ningún problema es para toda la vida, ninguna circunstancia es para toda la vida, ninguna. Y recuerde, por la gracia de Dios, Dios tiene, aún la muerte es un rescate para el cristiano. Aún la muerte, aunque se haga grotesco y fuerte, aún la muerte es un rescate, porque el salir de este cuerpo implica dejar de equivocarse, dejar de sufrir, ¿verdad? Dejar de tener tantas circunstancias adversas. Entonces, la semana pasada estaba leyendo un texto que lo leí mal, por cierto, y gracias a nuestro hermano. Yo lo estaba haciendo adrede para ver si alguien estaba poniendo atención. No me creen. Y hubo un hermano, Alejandro, que me dijo: pastor, vengo a exhortarlo, me dijo. Primera de Corintios, capítulo 15. Y sí, y ese es el riesgo que corre uno cuando compara diferentes versiones, ¿verdad? Que siempre, antes de preparar un sermón, siempre comparo muchas versiones. Y ahí se me va el cohete. Y se me fue largo. Capítulo 15, en Primera de Corintios. Ahí vamos a comenzar, por donde terminamos la semana pasada. Del versículo 51 en adelante. Parte de esto ya lo explicamos, una parte la leí mal y por tanto la expliqué mal, lo más seguro. He aquí, os digo un misterio. Recuerde que cuando Pablo utiliza la palabra misterio, está hablando algo no revelado en el Antiguo Testamento, algo que no ha sido revelado. Y Pablo, dijimos la semana pasada, recibió él revelación que no recibieron los otros apóstoles. Entonces Pablo, cuando iba a dar esta revelación, siempre decía: os voy a dar un misterio. También cuando Pablo hablaba del evangelio, ¿verdad?, él menciona que era un misterio. ¿Por qué era un misterio? Porque no había sido revelado en el Antiguo Testamento como tal. Por eso hubo oposición de los fariseos y de los saduceos. Recordando una cosa, todo el partido, así se llamaba, el partido de los saduceos, por lo general eran los sacerdotes, eran los levitas, no creían en la inspiración de los profetas. Ellos solo tomaban en cuenta los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y por eso había conflicto con los fariseos, porque los fariseos se agarraban desde el Génesis, ¿verdad?, hasta Malaquías, los profetas. Y eso pues había fricción en ese sentido. Por consiguiente, pues los saduceos mucho menos creían en el evangelio por eso. Y usted va a ver en el libro de Hechos que se mencionan fariseos que se convierten al cristianismo, pero no se menciona un solo sacerdote. No se menciona, que yo recuerde, si no, pues me corrigen, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo habla de esto, está hablando de algo, porque recuerde, esto es importante. La creencia sobre la resurrección fue una creencia tardía en el Israel antiguo. Tardía, ¿por qué? Porque fue revelada muy adelante. No fue una revelación que tuviera a mano, por ejemplo, David, aunque se mencionan algunas sombras por allí. Y por eso también la forma como está escrito el libro de Eclesiastés no estaba revelado. Cerca de 600, 500 años antes de Cristo, esto todavía no había sido revelado. Y se revelan los profetas, ¿verdad? Pero siempre bajo sombras. Y el Antiguo Testamento, lo que son los primeros 5 libros de la ley, no se menciona. Y por eso la oposición sacerdotal a esto. Y Pablo va a hablar de la resurrección y del arrebatamiento. Por eso menciona la palabra misterio. Entonces dice acá: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Cuando la palabra dormir o dormirán o dormiremos aparece
en la forma como Pablo la utiliza, se conoce como un eufemismo o una forma poética de decir algo sin decirlo. Una forma poética de decir algo sin decirlo. Era una forma griega de decir muerto. Se murió. Entonces aquí cuando Pablo dice, no todos dormiremos, se entiende, no todos moriremos. No todos moriremos. ¿Me entiende? Hay iglesias que esta palabra, que no van al contexto histórico de cómo está escrito en el griego, por eso es que pelean y dicen, no, ahí dice que todos estamos dormidos cuando morimos y todos están dormidos. No está hablando de eso. Está una forma de decirlo en aquella época. Por decirte algo, en buena parte de Latinoamérica, ¿verdad? Si esto hubiera sido escrito en el español nuestro, no diría, no todos dormiremos, sino que diría, no todos nos petataríamos. ¿Sí o no? De México para abajo, es decir, se petateó. ¿Por qué? Porque por lo general la gente pobre dormía en un petate y en el petate se moría y en el mismo petate lo enrollaban. Entonces cuando decían se petateó es porque lo enrollaron en el petate y ahí lo enterraron. Me doy a entender de dónde viene la palabra, ¿verdad? Entonces, no todos dormiremos, pero todos, aquí está la cosa, donde fue que lo leí mal, todos seremos transformados. Todos seremos transformados, tanto los vivos como los muertos. Con los muertos no sería tan evidente por lo que vamos a ver en este momento. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, microsegundo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Verdad? Ese es el momento de la resurrección. Algún día vamos a desarrollar también el tema de la resurrección es muy amplio y vamos a explicar los tiempos de la resurrección, pero ahorita estamos hablando del arrebatamiento. Entonces, en el orden que Pablo presenta, tanto en Primera de Corintios como otro texto que vamos a ver más adelante, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el orden primero es, los que están muertos van a ser resucitados con un cuerpo incorruptible. No el mismo cuerpo con el que murieron, no el mismo. Y nosotros seremos transformados, o sea, primero los muertos resucitados y luego en segundo plano los que estén o estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Y dijimos la semana pasada, en el lapso de espacio-tiempo que tardemos entre la tierra y las nubes donde va a estar Cristo esperándonos, en ese espacio-tiempo, en ese lapso va a ser nuestra transformación para el que está vivo, en ese instante, en ese espacio-tiempo, ¿verdad? Va a ser un abrir y cerrar, un rapidín. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Entonces, es importante reconocer, ¿por qué Pablo explica mucho esto en varias cartas? Porque dentro del mundo griego, no dentro del mundo judío, dentro del mundo griego, la misma filosofía y religión de ellos enseñaban que toda materia era mala, que toda materia era corrupta. Y por eso muchos griegos rechazaban la enseñanza y la doctrina de la resurrección, porque decían, volver a tener materia, porque ellos creían que todo el mundo iba a estar en un mundo etéreo, o sea, disuelto, como fantasmas, como espíritus. Y por eso es que surgen en aquella época muchas falsas enseñanzas por el gnosticismo, diciendo, por ejemplo, que Cristo no resucita, sino que era solo imagen, queriendo guardar a Cristo de la corrupción de la materia, lo cual pervirtió. Hubo un tiempo que pervirtió, y esa creencia todavía persiste en el mundo gnóstico, todavía persiste. Y Cristo resucita con un cuerpo perfecto, cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, y de ese tipo de cuerpo es que nos va a dar el Señor a nosotros. Por eso que menciona acá, ¿verdad? Esto corruptible, o sea, esto que se pudre, esto que envejece, este cuerpo. Y dijimos, el que vayamos creciendo, por ejemplo, un niño, ¿qué señal hay de un niño de que va envejeciendo? En que va creciendo. El crecer, el desarrollarse, es señal que está envejeciendo. Y cuando llegamos a los 30 años es el clímax
de la energía en el cuerpo humano y de ahí comienza a acelerarse, a envejecerse, a envejecerse. Pasados los 40 comienza a envejecerse más rápido. Ya no digamos ya a los 50, ya a los 50, ¿verdad? Uno le truena hasta respirar, ¿sí o no? Truena hasta lavarse el pelo cuando nos, ¿verdad? Con el pelo que no se nos ha caído todavía. Entonces, esa es prueba de corrupción. Entonces, Pablo dice que es necesario que esto corruptible, este cuerpo que se está envejeciendo, se está pudriendo, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad, ¿verdad? Y ese es el tipo de cuerpo que Dios nos va a dar a través de Cristo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria, ¿verdad? Esto significa devorada es la muerte en victoria. O sea, la victoria de Cristo Jesús devora y destruye por completo la muerte. Cuando Cristo resucita, en su resurrección, su muerte derrota a Satanás y a los principados. Lo dice Colosenses en el capítulo 2. Y en su resurrección derrota por completo a Satanás y a la muerte. Por completo. Por completo. Y por eso puede otorgarnos a nosotros vida eterna. Y nos puede también cumplir la promesa de la resurrección o del arrebatamiento. Y por eso hay un poemita tomado de Oseas, donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, oiga bien este consejo que nos da. Oiga bien, así que, hermanos míos amados, estar firme y constante. Firme viene de un vocablo griego que significa Dios te dejó en una posición de la cual tú eres responsable, tú eres encargado y de la cual tú vas a dar cuenta. Es un vocablo utilizado en el ejército cuando dejaban a un soldado en una posición de vigilancia y que él era responsable con su vida de esa posición. Es la palabra utilizada en griego. Le decía al soldado, ¿verdad? Aquí cuidas tú. Pasar algo y va a pasar algo aquí adentro, a ti te truena. De ahí viene la palabra firme. ¿Qué significa? ¿Verdad? Dios nos ha dejado en Cristo Jesús una posición de la cual somos responsables. La posición en Cristo. Y tenemos que cuidarla. Y constante significa con una velocidad constante, haciendo constantemente lo que tenemos que hacer espiritualmente. No tomarnos vacaciones, como muchos ahora con el COVID se la tomaron y ya no se aparecieron. Por un ejemplo. Creciendo en la obra del Señor siempre, a pesar del COVID. Dice siempre, siempre, ¿verdad? El problema es de que nosotros vemos nuestras circunstancias y retrocedemos. O estacionamos el carro y ya no nos movemos, ¿verdad? Una persona que se estaciona y ya no quiere moverse, esa no es constancia, se detuvo. Eso no es crecer, eso es retroceder. La carne, siempre que nosotros dejamos de practicar las disciplinas espirituales, siempre toma avance. Siempre, siempre. Tú dejas de orar. Satanás sabía cuando comenzó esto del COVID que cuando las personas dejaran de congregarse, la mayoría se iba a enfriar. Y salieron ahí post en Facebook: no, Satanás salió derrotado porque bla, 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 bla. Cada casa se ha convertido en una iglesia. Sí, cómo no. No fue así. Ahí está, vea estadísticas, las estadísticas son grotescas de cuánta persona se enfrió. Grotescas, duras. Hay universidades que se dedican a sacar ese punto, en lugar de dedicarse a sacar pastillas y vacunas, se dedicaron a sacar estadísticas. Y son duras, y muestran la realidad de la iglesia hoy. No hay constancia, no hay fervor, no existe. Pocas casas están funcionando como iglesia, ¿verdad? Procurando pastorear su familia, pocos. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Aquí Pablo está diciendo la recompensa que hay por servirle al Señor y por esperar su venida. Y recuerden, nosotros no le servimos al Señor por la recompensa. Le servimos al Señor por gratitud y porque Él se lo merece. ¿Estamos? Nuestra lectura bíblica, Filipenses, en el capítulo 3, 20-21, Pablo nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo utiliza este lenguaje en Filipos? Los filipenses estaban orgullosos de su ciudadanía romana, al igual que otros, pero estos, ¿verdad? Es como decir ahora, oh, yo ya tengo el sellito, ya soy gringo, cuando se han hecho ciudadanos. Y hasta se tiñen el pelo de amarillo. Y se ponen pupilentes azules. Y tonto, morenito, ¿verdad? Imagínense morenito con ojos azules y pelo rubio, ¿verdad? Estilo Neymar. Sí. Y Pablo dice, no, ustedes no estén alegres ni orgullosos por una ciudadanía humana. Él dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. De allá pertenece. Hermano, cuando usted recibe a Cristo Jesús, su ciudadanía humana desaparece. Deja de existir. En Cristo Jesús no hay mexicano, no hay americano, no hay canadiense, no hay salvadoreño, no hay hondureño. Todos somos hijos de Dios, ciudadanos del cielo. ¿Estamos? ¿Amén, hermanos? Todos. Y dice, de donde también esperamos al Salvador, ¿verdad? Porque Él va a venir a traernos. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque el pecado ha humillado la creación, o el cuerpo que Dios dio al ser humano era un cuerpo perfecto que se destruye al entrar el pecado. Para que sea, oiga bien, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, el cuerpo con el que Cristo resucita, voy a utilizar una palabra muy moderna que no es bíblica, fue un prototipo. Cuando usted cuando usted se mete a ver cómo fabrican los vehículos, los ingenieros comienzan a diseñar. Y después de diseñar un nuevo modelo, ¿verdad?, mandan a hacer ciertas piezas y hacen un prototipo. Después de ese prototipo, que es el primero en ser sacado, ese prototipo le hacen todo tipo de pruebas, de velocidad, de resistencia, ¿verdad? La resistencia que le crea el aire, ¿verdad? Porque usted sabe, el aire crea fricción en el vehículo, y si el vehículo no es aerodinámico, el aire lo frena. Hacen todo tipo de eso lo hacen en un túnel de viento, hay un montón de pruebas. Cuando estas pruebas pasan en excelencia, entonces dicen, vamos a fabricarlo. Y comienzan a fabricar vehículos en serie. Pero primero sacaron un prototipo. Entonces, ese es un ejemplo que nos puede ayudar a entender el cuerpo con el que Cristo Jesús resucita no había existido nunca. Ni el de Adán. Aunque Adán no había pecado, pero él necesitaba estar comiendo de el árbol de la vida para poderse mantener. Cristo no necesita eso. Y Él resucita con un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado. Y es un cuerpo semejante el que nos ha ofrecido a cada uno de nosotros. Un cuerpo que no se va a enfermar, que no se va a degradar, que no se va a corromper, que no va a envejecer. Por eso que dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué significa esto? Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús hemos recibido la vida eterna. ¿Amén? La hemos recibido. Pero esa vida eterna no está en nosotros mismos, sino en el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y el poder que emana de Cristo, porque la Biblia dice también en Colosenses que el poder de Cristo, de Él emana el poder que sustenta el universo. Siempre va a emanar el poder de Cristo, un poder sustentador para mantenernos en la vida eterna a todos nosotros. Ahí a eso se refiere. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo toda la cosa. Para Él no es difícil mantener el universo como está en el orden matemático y físico y químico que tiene y mantenernos vivos a cada uno de nosotros. Y así va a ser. Un cuerpo perfecto, ¿verdad? Siempre emanado de su poder, sustentado por Él, y va a mantener también el universo entero de la misma forma. Para Él, hermano, no hay nada difícil. No hay nada difícil, ¿verdad? Y eso Pablo lo explica porque recuerde, en aquella época eran más limitados, pero aún hay personas que les cuesta entender esto. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4:13. Aquí Pablo está en una situación. Tesalónica era otro lugar, otra ciudad romana, y aquí había entrado por falsos maestros una enseñanza que estaba sacudiendo a la iglesia local. Muchos estaban pensando que
O sea, estaba la expectativa. O sea, quiero que entiendas esto. Desde el momento que Cristo Jesús se va al cielo y la iglesia comienza a funcionar, la iglesia primitiva tiene la expectativa de que Cristo viene en cualquier momento. Es inminente. Y eso sigue siendo igual. La venida, aún Pablo tenía esa expectativa de inminencia, que Cristo no tardaba en venir. ¿Verdad? Cuando se levanta Nerón, el emperador, que mata a Pedro y que mata a Pablo, toda la iglesia decía, este es el anticristo. O sea, que Cristo no tarda. Pues antes de que pasara esto, la inminencia de la venida de Cristo, toda esta generación esperaba la venida de Cristo, el arrebatamiento en cualquier momento. Y unos falsos maestros estaban diciendo que todo aquel que muriese no iba a participar del arrebatamiento. Así. El que muriese, dando a entender que el muerto su oportunidad la había perdido, ni siquiera, porque recuerde, estos herejes gnósticos estaban enseñando pues que la materia era mala, por consiguiente no había resurrección, que el único que iba a resucitar era Cristo Jesús y nadie más. Entonces la gente estaba aquí con un temor, porque ya cuando se escribe esta carta ya hay persecución, ya están muriendo cristianos. Entonces estaban con aquel pesar, que el que murió le tronó y hasta ahí llegó. No lo iban a ver. Solo el que estuviera vivo y participara del arrebatamiento. O sea, echándole tierra a lo que era la resurrección. Y por eso Pablo menciona esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ya expliqué qué significa la palabra. Están muertos. Para que no os entristezcáis, o sea, para que no estéis tristes. Como los otros que no tienen esperanza. ¿Tenemos esperanza, hermanos? ¿Estamos esperando realmente a Cristo Jesús? Pues demostrémoslo con hechos y con una actitud real de cristiano. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, la resurrección. No les está diciendo, no, hermanos, cálmense. Que les esté enseñando eso les está engañando. No tengan tristeza, lo vamos a volver a ver. Todo aquel que muere en Cristo Jesús. En la cultura religiosa que hoy existe, usted le va a preguntar a todo el mundo dice que va para el cielo, aunque no sea cristiano. Aunque realmente no haya recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal y le haya servido. Pero la Biblia enseña que solo aquel que realmente recibió a Cristo Jesús puede tener la esperanza de la resurrección o del arrebatamiento, y nadie más. Porque si creemos que Jesús, por eso dice, creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Recuerda que Pablo ya había mencionado esto y dice, les voy a contar un misterio. Y Pablo, todo esto que escribe acá, él lo enseñaba en las iglesias que él fundaba. Pablo tardaba entre 2 y 3 años en cada lugar que plantaba una iglesia, y todo esto lo enseñaba, que el problema que la iglesia crecía y llegaban otras personas, muchas veces tergiversaban la enseñanza, y por eso fue necesario que se escribiera esto. Y gracias a Dios que pasaron esas cosas, porque por eso existen estas cartas. Y tenemos nosotros esta enseñanza. Por lo cual, versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y fíjense bien que Pablo está aquí en expectativa de que me va a tocar el arrebatamiento todavía. No está hablando, otra carta por ahí él menciona, ¿verdad? Yo ya estoy para ser derramado en libación. Pero aquí él está diciendo, los que estemos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a ser primeros nosotros que los que están muertos. O sea, en el orden que Pablo quiere enseñar acá es que primero es la resurrección y en cuestión de milésimas de segundo después, el arrebatamiento. Y son cosas que el ojo humano a simple vista no va a poder ver. No lo podrá ver. Absolutamente no lo podrá ver. Va a ser instantáneo. Por eso a mí me gusta la forma como la película Left Behind o Dejado Atrás lo presenta. Y usted puede ver que nadie ve el arrebatamiento. Solo se ve, ¡pum!, que cae la ropa. Y en algunos casos la ropa cae hasta doblada. Esa es una exageración, ¿verdad? Es cuestión de película. Pero sí presenta algunas escenas que sí son reales y que van a pasar. Las mencionamos la semana pasada. Por ejemplo, cristianos que van a ir manejando
¿verdad? Se va y el carro sigue hasta que se dan, ¿verdad? En la torre más adelante, cristianos que son pilotos, ¿verdad? Ese pobre avión, ¿verdad? Ojalá que en ese momento antes de caer los que estén dentro del avión reciban a Cristo, porque si no les va a tronar. Cosas semejantes a esas. ¿Y qué va a decir el mundo? El mundo va a decir, se lo llevaron los ovnis. Porque es la mentira que tiene años de estar polulando por ahí. Entonces, dice, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué menciona los muertos en Cristo primero? Porque hay dos resurrecciones. Una resurrección para vida y una resurrección para muerte. Algún día vamos a hablar más ampliamente de los tiempos de la resurrección, ¿verdad? Porque primera resurrección van a suceder no solo una. No solo una. Pero cuando Cristo venga por su iglesia, va a ser todos aquellos que murieron en Cristo Jesús van a ser resucitados con un cuerpo incorruptible, y como ya expliqué, lo que estemos vivos o estén vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos en el espacio-tiempo de aquí a las nubes donde va a estar Cristo Jesús esperando su iglesia. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra arrebatar viene de un griego que es arpazo, como el zarpazo de una fiera, de un león, ¿verdad? Rápida y con violencia, o sea, va a ser súper rápido, rapidísimo. Eso es lo que ejemplifica la palabra que Pablo utiliza acá, con violencia y con rapidez. Usted puede ver que hay personas que se meten a pelear con estas fieras y ni ven por dónde les cae el garrazo, ¿sí o no? Porque el tigre, el león, los pumas tienen una rapidez para pegar bárbara. De ahí viene esa palabra, ¿verdad? De rapidez y violencia. Y por eso el versículo 18 dice, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué está diciendo Pablo? El que muere, que murió en Cristo, no ha dejado de existir y va a ser resucitado. Va a recibir la promesa de un cuerpo incorruptible que va a ser entregado al mismo tiempo que a la persona que esté viva haya recibido a Cristo y sea arrebatada. Amén. Esa es la gran, y eso es lo que estamos esperando. La Biblia, si nos pusiéramos a hablar ahorita de profecía, les podría mencionar varias profecías que se han cumplido en este tiempo. Y a partir de la llegada, hace 70 años, de Israel a su tierra y vuelve a ser nación, muchas profecías se han acelerado. Muchas. Esta enfermedad, por ejemplo, y vienen cosas peores. Vienen cosas peores. Por eso seguimos leyendo esto. Fíjese bien, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Pablo ya las había... lo que Pablo está hablando cuando dice tiempos y de ocasiones, está hablando de escatología. ¿Qué es la escatología? ¿Verdad? Son el estudio o la enseñanza de los tiempos en que van a suceder las cosas. De los tiempos, por eso Pablo dice de los tiempos, ¿verdad? Hay un orden establecido por Dios que podemos encontrar en la profecía. Podemos encontrarlo juntando lo que dice Pablo, lo que dijo Jesucristo en Mateo 24, 25, 26, lo que dijo Daniel, lo que está en Apocalipsis. Se saca un mapa, no fechas. Cuando dice tiempos no está hablando de poner fechas, está hablando de eventos o de cosas que iban a pasar, que nos iban a mostrar la venida de Cristo. Por eso es que Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Ya lo sabían, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es el lenguaje que Cristo utiliza en Mateo 24, Lucas 25, ¿verdad? Que están narrando o describiendo lo mismo que Cristo Jesús dijo en ese momento. ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor, usted puede encontrarlo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y se refiere a un día de juicio. Cuando los profetas lo utilizaron, estaba hablando de un día, ¿verdad? Que estaba próximo para ellos o estaba en el futuro. Por ejemplo, Jeremías lo utiliza para el juicio que iba a llegar a Israel, a Judá, con Babilonia, en la conquista de Babilonia.
Entonces el día del Señor, que no significa un día de 24 horas, sino que un evento que puede durar un tiempo, un evento. Por ejemplo, aquí Pablo está hablando de la gran tribulación. ¿Cuánto tiempo dura la gran tribulación? Bueno, la tribulación dura 7 años. La gran tribulación 3 años y medio. Entonces, cuando dice el día del Señor, está hablando de ese tiempo. Que no está hablando de un espacio-tiempo 24 horas. Está hablando de un evento. Un evento. ¿Y cuál es el evento? Los juicios que Dios va a desatar en ese tiempo. Que está muy próximo. Muy próximo. Entonces, dice acá, y usted sabe, dice, vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque no tenemos una fecha que Dios haya revelado. Si ustedes se fijan, cuando Cristo habla en Mateo 24, está hablando porque los judíos le preguntan cuándo va a ser la destrucción del templo. Porque cuando llegan allí, y los judíos le dicen, mira qué hermoso está quedando todo esto, está maravilloso, mira qué belleza, le dicen los judíos, los discípulos a Cristo Jesús. Y Cristo les dijo, yo os aseguro que esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces ahí se asustaron y dicen, ¿y esto cuándo va a pasar? Y Cristo le dijo, no os interesa las mies y las sazones, o sea, el tiempo no se lo voy a dar. Pero sí comienza a describir eventos, que muchos dicen que fue en el año 70, pero no. Y lo que pasa en el año 70 solo es una proyección de lo que va a pasar en la gran tribulación con el tercer templo, que los israelitas ya están por comenzar a construirlo. No tardan. Y si no, métase usted a Facebook y póngale ahí el Ministerio del Templo, así se llama. Instituto del Templo, perdón. Instituto del Templo. Y le va a decir la cantidad de dinero que tienen. Ahí está la maqueta de cómo lo van a construir. Bueno, no me voy a meter mucho por cuestión de tiempo, pero ahí está todo eso. Es el tercer templo. ¿Verdad? Que sí le pasó destrucción en el año 70, ¿verdad? Según lo que está en Ezequiel y lo que está en Apocalipsis, está hablando a futuro. Lo que pasa en el año 70 solo es una estampa, un ejemplo de lo que iba a suceder en el tiempo que nosotros estamos. Y por eso que Pablo después menciona acá, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea, de repente. Dios no nos deja fecha, hermano, porque Dios sabe que si nosotros tuviéramos una fecha de los eventos, jugaríamos al cristiano. Ah, no, Cristo viene dentro de un año. Me puedo dar el gusto todavía 9 meses. Ya cuando se vaya acercando, me consagro. Por eso es que Cristo lo deja en una forma inminente, que en cualquier momento puede pasar. ¿Para qué? Porque Dios está con la intención de que nosotros no seamos indiferentes y que nosotros siempre estemos espiritualmente, pero caminando como Él quiere. Y que no estemos caminando en complacencia carnal. Por eso que no nos dejó una fecha. Para que siempre estemos alerta, para que siempre estemos preparados. Entonces menciona acá claramente, cuando digan paz y seguridad, fíjese bien, el mundo tiene varios años de estar diciendo paz, 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 sí o no. Ahorita con esto del COVID, muchos países que se estaban dando en la torre se han calmado, sí o no. Le tienen más miedo al COVID que a las balas. ¿Sí o no? Ya había relajo por todos lados, pero se han calmado. Usted va a ver que después de esto puede que comience algo, pero no tarda en surgir falsos profetas. Si usted va y comienza a ver ciertas iglesias, por lo general las iglesias que tienen la falsa doctrina de la prosperidad, ya están profetizando que vienen tiempos mejores. Vienen tiempos de prosperidad, vienen tiempos de abundancia. Viene tu mejor tiempo ahora. Ese es el lenguaje que están usando. El mismo lenguaje que usaron los falsos profetas cuando Jeremías estaba dando la proclama de parte de Dios a los reyes de Judá: ríndanse porque Dios ha entregado Jerusalén en las manos del rey de Babilonia. Y no le creyeron, venían falsos profetas y decían: no, este es un falso profeta, le decían a Jeremías, nosotros somos el pueblo de Dios y nos va a prosperar, nos va a bendecir. En la época en que estaba sucediendo eso, era una de las épocas de mayor prosperidad del reino de Judá.
Fluía el dinero, fluía el comercio, fluía todo. Y no creyeron por eso. No creyeron. Entonces, ¿qué pasó? Pues usted puede ver que los reyes, los príncipes, los sacerdotes le hicieron caso a los falsos profetas y Jerusalén fue destruida. Completamente destruida. ¿Qué están diciendo? Están diciendo lo mismo. Entonces la gente se está durmiendo sus laureles. Falsos profetas. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Es un lenguaje que ya está escuchándose. ¿Qué significa? Cristo no tarda por su iglesia. Cristo no tarda por su iglesia. No tarda por su iglesia. Por eso dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Versículo 4. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón verdaderamente es un hijo de la luz. Y tiene luz porque tiene el Espíritu Santo. Por tanto, no durmamos. Y aquí no está hablando del dormir morir. Aquí está hablando del dormir enfriarse. Está hablando del dormir enfriarse. Por tanto, no durmamos como los demás. O sea, no agarremos la vida como los paganos. No agarremos la vida como los demás que solo van detrás del taco, detrás de la pupusa, detrás de la baleada. Que el carro, que una casa mejor, que esto, que lo otro. Porque los que duermen, nos dice, si no velemos y seamos sobrios. Recuerda, el domingo pasado explicamos qué es velar. Velar es tener la expectativa espiritual correcta en el tiempo en el que estamos, interpretando los tiempos a la luz de la Biblia. Y lo que estamos haciendo ahorita es velar, porque estamos explicando lo que Dios espera que estemos haciendo en este momento, interpretando los tiempos para la próxima, muy próxima venida de Cristo Jesús. Y ser sobrio, ¿verdad? No solo habla del no beber alcohol, sino que sobriedad espiritual. Está hablando de sobriedad espiritual. No emocionalismo, no estando al alborotado, no. Sobriedad espiritual. Porque recuerde, uno de los resultados de tener el Espíritu Santo en la vida es ser sobrio. Es sobriedad. Sobriedad en la vida. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Por tanto, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Este texto a mí me encanta porque está hablando del arrebatamiento. Y al decir Cristo acá a través de Pablo, porque no nos ha puesto Dios para ira, está implicando algo fuerte, está implicando algo hermoso. ¿Por qué? Porque la gran tribulación es un tiempo de ira. Es un tiempo de ira, que no está hablando solo del tiempo de ira en el que Dios va a lanzar en su juicio final a los incrédulos al infierno. Está hablando de la ira escatológica también, en el tiempo en el cual Dios va a derramar sus copas de ira. Léalo en Apocalipsis, los sellos y todo eso que está ahí mencionado. Y dice que con esto nos está dando a entender, la iglesia no lo va a padecer. Usted va a encontrar muchas iglesias que dicen que tenemos que ser probados, nos va a probar por fuego, vamos a pasar la persecución, vamos a pasar esto, va a pasar lo otro, y al final de la gran tribulación la iglesia va a ser arrebatada. ¿Para qué vamos a salir del planeta si ya terminó todo? ¿Qué chiste tiene? ¿O qué lógica bíblica o escatológica tiene? Y vamos a ver, le voy a robar 5 minutos más, porque no quiero dejar cortada esta idea. Entonces dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Acá cuando dice durmamos, sí se está refiriendo a morir. En el anterior, el que acabo de mencionar, no. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Brínquese conmigo a Apocalipsis capítulo 3 para que usted vea el respaldo de este versículo que acabamos de leer de la ira. Apocalipsis, perdón, estoy viendo otra cita aquí. Apocalipsis 3:10.
Por cuanto has guardado, aquí está hablando con la iglesia Filadelfia. Algún día vamos a desarrollar todo esto para que usted vea cómo va el mensaje, pero hay iglesias que dicen que este mensaje era solo para la iglesia. Esta iglesia existió en un espacio-tiempo. Existió, fue real. Pero el mensaje espiritual encaja para nosotros. Encaja para nosotros. Para el que vela, para el que se preocupa espiritualmente, para el que busca agradarle al Señor, para él aplica. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, está hablando del evangelio, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué significa? La palabra te guardaré viene seguido de una proposición en griego que significa fuera de o de. Entonces, Dios acá está diciendo claramente, Cristo Jesús, que todo aquel que realmente es salvo, todo aquel que realmente ha guardado el evangelio, lo va a guardar del tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué? Fíjate bien. Dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, todo el que esté en la tierra con sus piecitos acá, le va a tronar. Porque dice mundo entero. Hay iglesias que dicen, no, nosotros vamos a ser guardados y vamos a ser protegidos como Israel en las plagas en Egipto y bla, bla, bla. Aquí dice que la iglesia no va a sufrir esto. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, todo el que está en la tierra va a vivir ese conflicto. La iglesia está afuera porque es promesa de ser sacado antes del tiempo de la ira. Y eso nos da gozo. Yo sé que hay iglesias que tienen buena doctrina en muchos aspectos, aunque tienen este problemita de interpretación, también van a salir, también se van, si su fe es real en Cristo Jesús, no en la organización, ¿verdad? Dicen, no, ningún fulano de tal iglesia, ninguno se va a perder. Nunca tengas fe en una organización, porque ninguna organización religiosa murió por ti. Quien murió por ti fue Cristo Jesús. Ninguna congregación humana salva. Quien salva es Cristo Jesús. Y Él ha prometido todo aquel que ha recibido fielmente a Cristo Jesús como su Salvador personal, lo va a guardar de ese tiempo. Lo va a guardar de ese tiempo. Y eso es lo que estamos esperando. Sabemos que podemos ver un poquitito ciertas cosas. Sabemos que muchas cosas peores van a pasar antes de que aparezca el anticristo, porque el arrebatamiento es el preámbulo para que aparezca el anticristo. O sea, después del anticristo, después del arrebatamiento, aparece el anticristo. Y ahí sí, amárrese el pantalón el que se quede. Amárreselo. Los primeros 3 años no va a haber mucho problema. Los primeros 3 años y medio son de asentamiento del poder. Y todo el mundo va a alabar al anticristo. Lo bonito va a ser cuando comiencen las plagas y todo lo que Dios va a soltar durante ese tiempo. Ahí va a ser, ¿verdad? Es un tiempo en el cual Israel va a volver a formar parte importante en la profecía del cumplimiento que Dios tiene para nosotros. Hermano, espero que tu corazón realmente busque ser fiel al Señor y que te estudies. Por eso hemos estado estudiando los días viernes ese tema importante, para que tú tengas herramientas bíblicas, para que tú te estudies si realmente eres salvo. Porque solo los salvos participan del arrebatamiento. Solo los que murieron siendo salvos van a participar de la resurrección. Ninguno más. Ninguno más. Así que, hermano, Dios nos está dando la oportunidad todavía de recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, para que nos preparemos y velemos. Que Dios te bendiga. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias infinitamente por tu gran amor, por tu gran bondad.